Dios le bendiga a todos y a todas. En este momento yo quiero compartir un testimonio que fue un proceso muy fuerte para mi vida, para mi familia y para personas que han estado alrededor de mí, pero vimos la mano de Dios obrar a favor nuestro y todo comenzó una noche del mes de septiembre donde mi niña la acostamos a dormir y mi niña comenzó a vomitar. No entendía no por qué ella vomitaba. Entonces lo que hice fue que yo llamé a emergencia, me atendieron por teléfono, yo le expliqué los síntomas que ya tenía. Lo que me aconsejaron fue de ir a emergencia al hospital. Yo llevé a la niña al hospital cuando yo vivo, para que tengan claro, yo vivo aquí en Europa. Para cuando yo fui y llevé a la niña al hospital, me miraron la niña, lo único que me dijeron es que la niña está bien, pero que si la niña tiene fiebre, que le dé medicamento para la fiebre, y si continúa la fiebre más de 3 días, entonces que la lleve a mi médico de cabecera. Bueno, la niña pasan 2 días, 3 días, la niña continúa con fiebre. Yo la llevo como me indicó el doctor, al doctor de cabecera, y nada, él me le da medicamento para ver si al mismo tiempo se me le puso como una gripe. Me le da medicamento para la gripe, pero aparte de esto, mi hija no deja de vomitar, mi hija no le pasa nada, mi hija llora, pero yo no entiendo por qué cuando come. No entiendo, no entendemos. El caso es que ya van 7 días, la niña sigue con ese proceso de vomitar, de la fiebre que no se le baja todo el tiempo, pero mi niña jugaba normalmente. Entre su estado la niña estaba bien. Cuando yo llamo a la guardería y le explico a la responsable, a la directora, de que mi hija no puede continuar yendo a la guardería porque su estado médico todavía no se lo permite. Ella lo que me ha dicho es que le han hecho una radiografía. Yo le he dicho no. Me dice, ¿por qué no le han hecho una radiografía? Y yo no entiendo por qué. Bueno, cuando mi esposo la lleva nuevamente al doctor de cabecera, le dice que no es normal, que la niña sigue con fiebre. Pues bueno, me le da más medicamento y dice, yo no veo en ella nada raro, su hormona yo lo siento bien, no es que ella tiene una gripe para tener una broncolitis ni nada como eso, yo no veo nada anormal en ella. Lo que me dice, cuando dice, pero por si acaso le voy a hacer un análisis de sangre, pero no estaba convencido que un análisis de sangre, viendo su estado físico, que haya de salir algo. Cuando, bueno, en la noche mi esposo recibe los resultados, me dice, tenemos que mirar mañana a ver qué pasa, que nos den la interpretación, pero creo que los análisis no tan bien. Pues yo lo que hago es que yo me pongo a orar, a mí se me entró un deseo de orar, de clamar al Señor, y yo le decía al Señor, Padre, tu palabra dice que todo lo que está en tus manos nadie lo arrebata, Señor. Tú eres el Dios, Señor, que da sanidad. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga somos sanos. Y yo te pido en esta hora que tú vengas, Señor, y pase tu mano sanadora sobre mi niña. Esa era mi oración ante el Señor. Yo oraba declarando sanidad sobre mi niña. Bueno, al otro día la niña amanece con más fiebre, 39, casi 40. Le digo a mi esposo, tenemos que hacer algo. Vuelvo y llamo a la secretaria y le digo, no es posible, la niña sigue con una fiebre que no se le baja. Pues ella me dice, dame unos minutos para ver al doctor, a ver qué interpretación le dan a los análisis. Cuando me llama, me dice el doctor que lleven a la niña ahora mismo ya de emergencia al hospital. La niña tiene los glóbulos blancos a cero. Yo no entiendo mucho. Cuando mi esposo va corriendo y la lleva al hospital, en el hospital la atienden, lo primero que le van a hacer una radiografía. Cuando le hacen la radiografía, resulta que la niña tiene una pila en su... ¿Ha tragado una pila? La niña ha tragado una pila. Mi esposo me dice, es un estado grave. La niña la trasladan en helicóptero a otro hospital. Yo me puse de
todas formas yo comencé a temblar, pero yo tenía que trasladarme a su hospital para poderme ir con la niña en helicóptero, pero a mí los nervios no me dejaron, yo comencé a temblar, yo comencé a llorar. Yo digo, Señor, ¿cómo esto? ¿Cómo ha sido eso? Yo no entendía nada. Dios mío, cuando yo lo que hago es que me pongo a orar porque yo no tengo nadie que me traslade al hospital, yo tengo que conducir por mí misma, pero yo no podía ni siquiera tomar la llave del coche. Yo, Dios mío, yo solamente oraba, le dije, Señor, dame fuerza para poder llegar al hospital, yo tengo que estar ahí presente con mi niña, Señor, yo tengo que orar por ella, yo tengo que tocar las manos sobre mi niña, Señor. Yo le decía al Señor que me diera esa oportunidad y yo no sé cómo el Señor me dio fuerza. Yo tomé mi coche cuando mi esposo fue camino, mi esposo me dice que la niña ya no se la llevan en helicóptero, que ahora la pasan en una ambulancia y me dice mi esposo, la ambulancia ya va a salir, yo si llegaba al destino al hospital no me iba a dar tiempo. Lo que se me ocurrió por medio de, de mi preocupación fue decirle a mi esposo, pues voy a ir a ver otra dirección, camino al otro hospital donde la van a trasladar y a mitad de camino nos vamos a encontrar y tú toma el coche, yo me voy en la ambulancia con la niña y así fue. Cuando yo llego al hospital yo no entendía el estado de gravedad, habían 7 doctores esperando a mi niña, enfermeras esperando a mi niña, yo no entiendo. Yo lo que hago es que me pongo a orar, pero no entiendo que un estado de gravedad tan mal, yo no entiendo nada. Cuando las niñas se la llevan a operarla de emergencia, yo estoy ahí en un cuartico de espera, en ese cuartico yo estaba sola. Yo lo que hago es que yo me pongo a orar, pero yo no quiero entrar al teléfono para no desconectarme de la oración, pero es que pasan 1 hora, sigo orando, pasan 2 horas, sigo orando, pasan 3 horas, sigo orando, ya pasan 4 horas, ya yo no aguanto más la ansiedad, porque me entró una ansiedad y dije, Señor, yo no sé qué hacer. Pues yo lo que hice, dije, no voy a conectarme a YouTube ni nada de escuchar alabanza. Yo voy a escuchar la alabanza porque hay veces que hay siervos y siervas que nos mandan predicación y nos mandan alabanza. Cuando estoy buscando una alabanza para alabar al Señor, porque lo que quiero es alabarlo, lo que quiero es adorarlo, lo único que yo escucho un audio que me dice, pacientemente esperaré en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Digo yo, Señor, esta palabra, ¿qué significa? Sigo buscando otro audio, pero viene y me habla un predicador, que ese audio parece que me lo mandaron mucho tiempo, pero yo nunca lo hubiera escuchado. El Señor a veces tiene el momento preciso en qué palabra o qué palabra nosotros vamos a escuchar y en qué situación estamos viviendo. Cuando yo escucho ese predicador que dice, él me habla de la barca donde está Jesús y la barca donde no está Jesús, aunque vengan las tormentas, aunque estemos pasando por dificultades, aunque estemos pasando por momentos difíciles, él dice, aunque estemos esa tormenta que sentimos que nos va a ahogar, él dice, Jesús está ahí aunque no te está viendo. Y él dice, cuando hay una barca que tiene turbulencia, cuando el enemigo te está atacando, es porque algo grande tú estás cargando. Y me está hablando así, yo, Dios mío, Padre, esta palabra qué significa, no entiendo. Y no entendía nada. Sigo adorando al Señor, yo sigo orando. Cuando vienen y me llaman 2 médicos a otra habitación especial y me dicen, señora, el estado de su niña es muy, muy grave. ¿Cuándo fue que pasó? Cuando pasó la historia de la niña, yo le expliqué. Cuando ellos contaron, me dice, la pila estaba mojosa. Yo en el video luego yo voy a poner foto del estado de las pilas. Yo me la he entregado, la pila estaba mojosa y me dice el doctor, su esófago no podemos entrar con cámara, no podemos ver el estado de su esófago. La niña está entubada. La niña, prácticamente los doctores me dijeron que la niña se moría haciéndole la intervención. A mi hija no la abrieron, a mi hija todo fue por vía cámara, que le hicieron una intervención vía la boca y yo no entendía, pero eso fue ya desde la mañana, ese proceso desesperante, desde las 9, 10 de la mañana, desesperante. Eran las 7 de la noche.
yo no podía ver a mi hija, pero yo no entendía. Yo no entendía y me dice, tu hija está en estado intensivo. Y digo yo, ok, pero no entiendo el estado de gravedad de mi hija. Cuando yo le digo solamente a los doctores, yo puedo ver a mi hija, yo veo 7, 8 doctores con los enfermeros rodeando a mi hija, dándole reanimación y me sacan porque la quiero ver, no me dejan entrar. Yo solamente llamo a mi hermana y le explico los estados médicos que los doctores cada día y cada momento eran estados diferentes. Pues yo lo que hago es que sigo clamando, yo sigo orando. Cuando yo logré entrar, que creo que fue como a las 9 de la noche, mi hija estaba entubada, pero era como si mi hija estaba muerta. Era un dolor tan grande que yo solamente ponía mis manos sobre mi hija y yo adoraba a Dios. Yo cubría a mi hija, yo me llevé, yo ungí la habitación, yo ungí a mi hija, yo declaraba ángeles. Pero es muy bueno cuando nosotros tenemos fe y creemos en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que hace todo, un Dios que hace milagros. Pero cuando nos vienen las dificultades, cuando nos vienen las pruebas, hay veces nuestra fe decae. Y así comenzó el enemigo a ministrarme de una forma porque que los doctores no salían, no entraban. Ellos solo hacían eso y yo veía que casi todo era nada más con mi hija y con un cuidado especial y yo no entendía nada. Cuando yo veía a mi hija en ese estado que a cada momento el corazón se le disparaba y entraban los doctores a darle reanimación. Algo me dijo, mi hija estaba, me decían los doctores, porque ella como que quería reaccionar cuando lloraba. Pero los doctores decían, vamos a inyectarle otra dosis más. O sea, mi hija estaba dormida, mi hija estaba entubada y la dosis que le tenía no le hacía nada porque cada vez que yo oraba era como que si el corazón de mi hija se disparaba y para los doctores era como que si ella hacía un paro cardíaco. Pues yo lo que hice fue que yo me puse a orar y le dije, Señor, dame fuerza. Y dentro de esa situación comenzaron mis piernas a temblar, comenzó el enemigo a ministrarme de una forma, a decirme, tú no la vas a ver más, tú no ves la situación que tú tienes al frente tuyo, me decía el enemigo, dile que te inyerte a ti también para que nunca más despierte. Y ya yo estaba casi a punto de confesar con mi boca porque ya mis manos y mis pies no tenían fuerza para vivir esa situación. Y yo tomé el teléfono y yo llamé a una prima mía que vivía cerca de esa ciudad y yo le decía, yo necesito que me saquen de este hospital ahora mismo porque yo tenía un nudo en mi garganta, yo tenía que orar verdaderamente, yo no podía seguir orando dentro de mí, yo tenía que confesar, hablarle, gritarle al Señor esta situación que estaba pasando. Cuando ella me viene a buscar a la hora, yo dejé a mi niña sola con los doctores, pero más con los doctores yo le dejé en la mano de Dios. Y cuando nos fuimos en pleno invierno, ya con frío en pleno invierno, yo lo que hice fue que me metí en el carro de mi prima y yo dije, déjenme orar, yo lo que quiero orar. Nos conectamos con mis hermanas y yo comencé a orar. Y cuando yo comenzaba a orar, el Señor me mostraba el ángel de la muerte. El Señor me lo mostraba, pero ese Señor me mostró ese ángel como vino, porque el Señor me mostraba una cadena. El Señor me mostraba una cadena de ángel de la muerte. Me mostraba una cadena que veía un ángel de la muerte grande, otro más pequeño. Era como una legión de ángeles de muerte que yo podía ver, pero así el Señor me mostró ese ángel que vino y vino con esa cadena y Mazoa y vino con esa cadena y ató ese ángel, lo ató porque era una legión y la ató. Y cuando lloraba yo decía lo que yo vivía, yo decía lo que yo veía y el Señor era como que se me trasladaba al mismo infierno y el Señor me mostró el plan del infierno que tenía en contra de mi hija. Y así cuando lloraba dije, el Señor le da vida y vida en abundancia a mi hija, gloria al que vive.
Oh, santo eres, Padre. Oh, mi alma te adora, Señor. Pues cuando yo comienzo, oh, mi alma te adora, cuando yo comienzo, Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu presencia. Pues cuando yo termino de orar, yo me voy a la habitación, yo proclamo ayuno, yo proclamo ya en el día entero yo no hubiera comido, pero yo proclamé ayuno desde ese momento, porque ya yo vi que la situación no tanto médica, espiritualmente era grave, era que estaba en un campo de batalla, Dios mío, que yo me tenía que poner los guantes, yo me tenía que poner la armadura, yo me tenía que revestir, así como dice la palabra en el libro de Efesios, que nos revistamos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, huésped de la maldad, huésped de la tiniebla. Pues yo amanecí orando, amanecí, y cada momento el enemigo venía y me presentaba evidencia aún más, y yo le decía: diablo, te equivocaste, porque a partir de ahora yo comienzo a declarar el diagnóstico de Cristo, yo comienzo a declarar soplo de vida sobre mi hija, yo comienzo a declarar ángeles que están en este lugar, yo comienzo a declarar: oh, mi alma te adora, oh Dios mío, que aquí está el Señor, que aquí está el mismo Señor, así como el ángel de Jehová se le presentó a Abraham, que dice la palabra, Dios mío, Padre, que el ángel de Jehová se le presentó a Abraham. Oh, Dios mío, así yo declaraba la palabra, que el ángel de Jehová llegaba ahí en esa habitación, el mismo ángel de Jehová llegaba en esa habitación. Pues ya como a las 8 de la mañana llega una psicóloga y viene y me dice: yo tengo paz. Pero en ese momento yo estaba envuelta de unas paz, yo hubiera amanecido ya la noche orando, yo no hubiera dormido y ayunando, y yo tenía una paz confiada en el Señor, y yo decía: a mí no me importa lo diagnóstico médico, porque se establece el diagnóstico del cielo, se establece el diagnóstico de Cristo, ya no más mala noticia. Yo comencé a declarar la palabra. Viene una psicóloga a decirme: señora, su hija tiene hermana y hermano. Y yo le dije: sí. Y el papá, ¿por qué no viene? Y yo le dije: el papá no tiene ni la fuerza ni la valentía para ver lo que está pasando con su hija. Ella me dijo: es muy importante, escúcheme bien, señora, el estado de su hija es muy, muy, muy grave. Ella me dijo: es muy importante que vengan a ver la niña lo antes posible. Me dijo: ¿cómo te se siente? Y yo: bien. Ella se sorprendió ver el estado, viendo yo la situación, y ella que me anuncia en poca palabra: su hija está muerta en vida, vengan a despedirse de ella. Pues yo no acepté ese plan del diablo en la vida de mi hija, ni en mi vida. Y yo le dije: no, su hermano, su hermana y mi esposo van a venir a ver la niña cuando ella tenga una mejoría, pero ellos no van a venir. Usted necesita que nosotros le demos seguimiento. Y yo le dije: yo no necesito que nadie me dé seguimiento. Usted está bien, señora. Ella pensaba que yo ya estaba perdiendo la mente, sería por la situación que estaba viviendo. Y yo le dije: bastante bien, señora. Esa paz que me inundaba, esa paz, a mí no se me salían las lágrimas, esa paz que me inundaba, pero yo no sabía el estado aún de gravedad tan grande. Cuando a ese mismo día viene mi cuñada a verme, mi cuñada viene y yo tengo paz, yo la veo, yo no puedo recibir a nadie porque solamente puedo yo, no puede recibir a nadie porque tengo un cuarto especial, y mi cuñada viene y prácticamente se le salen las lágrimas, pero yo no sabía, que ella sabía que le hubieran dicho del hospital un diagnóstico que yo no sabía, a mí no me hubieran dicho nada, quizá para no preocuparme. Y ella me dijo: ¿está bien? Y yo le dije: sí. Ella no es creyente, pero yo sí. Y yo le dije: confiada en Señor. Los médicos me mandaron a buscar a mi esposo, mandaron a buscar a sus hermanos, y yo le dije que no. Y yo no estoy llorando porque yo sé que mi Dios va a hacer un milagro en la vida de mi hija. Ella me dice: pero es un era como que si ella no creía, porque ella le hubieran dado el diagnóstico que ella le hubieran dado, que la niña no se salvaba. Y que si la niña se salvaba, la niña iba a quedar como un vegetal, a la niña iban a tener que tener un tubo, y la niña iba a tener que tenerle una sonda artificial, cosa artificial, para que la niña
pudiera quizá comenzar a ingerir alimento porque no podía, no pasaba nada, no pasaba agua. La niña solamente la estaban medicando y le estaban dando alimento vía la sangre. A mi hija le hicieron un hoyo cerca así del corazón para poderla alimentar. Gloria, alabado sea el Señor. Oh, el Señor es tan bueno que el Señor permite la circunstancia para Él glorificarse en la vida de uno. Eso me acordaba la historia de Lázaro, cuando Él se encontró con Marta, cuando Él se encontró con María, cuando le dijeron, es que ya mi hermano tiene 4 días y ya hiere. Y el Señor le dijo, es que no te he dicho si crees, verá la gloria de Dios. O sea que por más difícil y por más diagnóstico que tengamos en nuestra vida, vamos a ver la gloria de Dios, porque cuando los médicos no pueden hacer nada, ahí es cuando viene el poder de Dios a manifestarse en la vida de nuestros hijos, en la vida, ay, mi alma te adora, en nuestra vida, en nuestra familia. Oh, gloria al que vive y reina, Padre. Oh, mi alma te adora. Y el Señor me dio una paz, porque yo creí que el Dios que hizo los cielos y las tierras, el Dios que sopló soplo de vida, oh, mi alma te adora, cuando creó al hombre y a la mujer, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que pone órgano nuevo, el Dios, ay, mi alma te adora, el Dios que para Él nada es imposible. Yo sabía que Dios iba a hacer un milagro en mi vida, y eso fue después que derramé mi corazón continuamente. Fue un proceso difícil, porque cuando me llegó esa duda, yo le dije al Señor, fue como aquel hombre que fueron para orar por su hijo. Cuando Jesús iba a orar por su hijo, le dijo, ¿quiere que tu hijo sea sano? Él le dijo, ayúdame con mi incredulidad. Porque eso es lo que pasa. En medio de la dificultad, en medio de nuestro proceso, el enemigo viene a poner incredulidad. Pero hay muchas veces que nosotros no lo confesamos. Y quizás queremos hacernos lo más fuerte, quizás queremos hacernos quizás lo más religioso, quizás queremos aparentar lo que no es, pero el Señor escudriña la mente y los corazones. Y ese momento, cuando yo estaba pasando por tanta angustia, yo le dije, Señor, ayúdame con mi incredulidad, porque quería dudar, mi corazón quería dudar del poder de Dios, de la maravilla del Señor, y le confesé. Yo te digo, como aquel hombre, ayúdame con mi incredulidad, Dios mío, porque, Señor, la situación es difícil, pero para ti no hay nada imposible. Oh, mi alma te adora. Oh, gloria al que vive, reina. Yo voy a continuar la segunda parte para explicarle desde el momento que ella estaba en cuidado intensivo, desde ese momento, todo lo que ha pasado. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera sobrenatural a cada uno de ustedes, y espero que sean bendecidos por este testimonio, que su fe nunca mengue, que su fe nunca se apague, y que ustedes puedan creer al Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual estamos sirviendo, que no le servimos de darde. Amén.